Bien, hoy día desarrollamos fuentes de campo magnético. Correcto. Campo magnético creado por cargas puntuales en movimiento. Vamos a suponer que tenemos una carga puntual que ingresa a una región con una rapidez o una velocidad v. Suponiendo que sea un positrón o un protón. ¿Correcto? Esta carga en movimiento va a generar campo magnético de inducción, o sea, campo de inducción magnética. B input. Es decir, un campo ingresante hacia el plano de la pizarra. Su vector de posición y su vector unitario. Entonces, el campo de inducción magnética generada por la carga es proporcional a mu sub 0 sobre 4pi. La carga multiplicado por el producto vectorial de la velocidad por el vector de posición sobre la distancia al cuadrado. Tesla. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que cualquier carga puntual, es decir, una partícula o un ion que se mueva, genera un campo de inducción magnética. De inducción magnética. Desde el punto de vista electrodinámico, es eso, ¿no? O sea, y esa es justamente el origen del campo magnético terrestre, ¿no? Porque todos en este caso, en el núcleo, tenemos pues una masa líquida, ¿no? Que está rotando alrededor del eje terrestre. Hay un movimiento tipo de vórtice. Entonces, esas cargas que son cargas eléctricas, o sea, los electrones al rotar a un eje generan corrientes eléctricas. Y las corrientes eléctricas generan campos magnéticos. Entonces, esa es, por ejemplo, la razón del origen del campo magnético terrestre. El efecto dínamo. ¿Qué es el efecto de qué? El efecto dínamo no es más que la rotación de los electrones alrededor de un eje. Obviamente el electrón tiene su órbita y aparte tiene su rotación en su alrededor. Eso se llama spin del electrón. O sea, si nosotros nos vamos a analizar cuánticamente, eso es lo que sucede en el núcleo ¿cómo se llama? De la Tierra. Y justamente esa es la teoría de que Marte inicialmente tenía núcleo. Ese núcleo se enfrió y se desapareció el campo magnético y producto de que no había o ya no tiene campo magnético fue pues presa fácil de la energía solar, ¿no es cierto? Eso es lo que va a suceder en la Tierra. ¿Por qué? Porque el núcleo terrestre
está en proceso de enfriamiento. Obviamente este es pues un proceso largo, ¿no? De miles de años o millones de años. Mientras tanto, no se preocupen que todavía van a sobrevivir. La esperanza de vida del ser humano pues es 70 años, ¿no? Ya ustedes están en las 3/4 partes. Bien, entonces, una partícula en movimiento induce un campo magnético. La otra fuente de campo magnético viene a ser el campo generado por corrientes en un hilo. Campo magnético creado por corrientes en un hilo conductor. Y ahí viene la ley de Biot y Savart. Ley de Biot y Savart. Correcto. Biot y Savart pues son físicos, científicos que establecen una ecuación matemática que permite calcular la ecuación de inducción, o perdón, el cálculo de campo magnético de inducción. Y esa concepción matemática, ¿no?, permite desarrollar la ley de inducción de Faraday. Es decir, ¿qué quiere decir eso? Que el desarrollo tecnológico actual pues es un proceso largo, ¿no?, que han desarrollado muchos científicos y han ido contribuyendo a lo largo de toda la historia, ¿no? Entonces, vamos a suponer este conductor, un hilo conductor que lleva corriente I, ¿correcto? Entonces, vamos a tomar una diferencial de corriente, I de L. Es decir, como cuando estudiábamos campos eléctricos, utilizábamos una diferencial de carga. Correcto. Entonces, esta diferencial de corriente va a generar una diferencial de campo de inducción. A una distancia R. Y este es el ángulo que hace el vector posición. Vamos a suponer que este es un punto arbitrario en el espacio. Y en este punto hay una diferencial de campo magnético, de inducción. Así. Correcto. Entonces, esta pequeña diferencial o carga, diferencial de carga, o carga infinitesimal, se conoce como diferencial de corriente. Esa diferencial de corriente es I por dL. Y esta diferencial de corriente va a generar una diferencial de campo de inducción. Y esa diferencial de campo de inducción magnética es proporcional a mu sub 0 sobre 4pi por la corriente, diferencial de L por R unitario entre R cuadrado. Tesla. Correcto. Donde mu sub 0
es igual a 4pi por 10 a la menos 7 Tesla por metro sobre amperios. O 4pi por 10 a la menos 7 newtons sobre amperios al cuadrado. Y mu sub 0 viene a ser la permeabilidad magnética del vacío. ¿Se dan cuenta? Es una propiedad magnética del vacío. Mu sub 0. En la disertación anterior hemos visto, cuando estudiábamos campos eléctricos, carga eléctrica, el epsilon 0. El epsilon 0 era la permitividad eléctrica del vacío. Y ahora vamos a trabajar con mu sub 0, que vale 4pi por 10 a la menos 7 teslas por metro sobre amperios. Bien. Veamos entonces corriente, en este caso campo de inducción debido a un hilo recto infinito que lleva corriente. Vamos a suponer que tenemos un alambre infinito pero recto. No un alambre todavía. Vamos a calcular justamente la teoría de Biot-Savart nos permite calcular campo de inducción debido a la configuración de un alambre de distinta forma. ¿Correcto? En este caso vamos a estudiar el campo de inducción debido a un alambre recto a una distancia R. Y esto lleva corriente I. ¿Correcto? Vamos a suponer, o vamos a tomar una diferencial de corriente. Vamos a determinar entonces a una distancia R el campo de inducción magnética y esto es el diferencial de L, ¿sí? Diferencial de L. Correcto. Donde diferencial de L va a ser igual a R por diferencial de teta. R diferencial de teta.
Entonces, de Biot y Sabat. Acabamos de hacer. ¿Qué dice Biot y Sabat? Que diferencial de campo de inducción es proporcional a mu sub 0 sobre 4pi por la corriente por diferencial de L por R entre R cuadrado. R unitario. Así. Ecuación 2. Este es el diferencial de campo producido por un elemento de corriente que va a producir a una distancia R en magnitud. En magnitud, es decir, en módulo, vamos a sacarle módulo, vamos a obtener que el módulo va a ser igual a mu sub 0 sobre 4pi por i, el módulo diferencial de L por el vector unitario R módulo, a ver, acá es el módulo del vector unitario por el seno del ángulo, vamos a poner ángulo, que hace el vector DL con el vector unitario R unitario. Así. ¿Correcto? Entonces el diferencial de campo de inducción será mu sub 0 sobre 4pi por i por diferencial de L. Este ángulo que hace diferencial de L con el vector unitario R unitario es su ángulo de pi medios. Pi medios. Pero en este caso el ángulo mejor dicho, vendría a ser diferencial. A ver, un ratito, vamos a revisar esta. Ángulo entre diferencial de L, o sea, el elemento de corriente y el vector unitario. Es phi. Entonces es módulo. Perdón, seno del ángulo phi. Esto va a ser en un caso en que, vamos a ver, ¿en qué caso se cumple eso? Correcto. Entonces esto debe ser seno del ángulo phi. Seno de phi, o en este caso hemos puesto teta. Seno de teta. Así. ¿Correcto? Entonces, a partir de esta ecuación podemos integrar el campo de inducción a una distancia R va a ser la integral de esta diferencial. Mu sub 0 por i, que es constante, sale de la integral, sería seno de teta por diferencial de L. Y diferencial de L es R diferencial de teta. R diferencial de teta. Sobre, acá nos falta, este es sobre R cuadrado. Así. ¿Correcto? Entonces quedaría como mu sub 0 sobre 4pi R. Integral del seno de teta diferencial de teta. Y teta varía de 0 a pi.
Entonces esto quedaría como mu sub 0 por i entre 4pi menos coseno. O coseno nada más, ¿cierto? Integral de seno es coseno o menos coseno. Menos. Menos. De 0 a pi. Y esto quedaría como mu sub 0 por i sobre 2pi r. Cuando teta vale 0 es 1. Menos coseno de pi que vale 1 por menos 1. Es decir, 2. Todo esto es 2. Por lo tanto, el campo de inducción producido por un alambre de corriente o que lleva corriente a una distancia r es proporcional a mu sub 0 por la corriente entre 2pi, 1 entre r. Tesla. Esa es la ecuación justamente que Biot y Sabat deducen y no sabían cómo explicar. Y Faraday utiliza justamente para principio de inducción de Faraday. Si ustedes observan acá, el campo varía en función inversa a la distancia del alambre que lleva corriente. Entonces, creo que en una oportunidad hicimos un comentario del por qué los cables de alta tensión llevan corriente o están instalados a alturas elevadas, ¿no? Por encima de 100 metros. Entonces, el campo, debido a un alambre, es proporcional a la corriente e inversa a la distancia. Significa que cuando están más cerca al alambre, la intensidad es máxima. Y cuando se alejan, disminuye. Entonces, si ustedes tienen un cable de alta tensión que lleva corriente de alto amperaje y un voltaje muy alto de 300.000 voltios, ¿correcto? Entonces genera a su alrededor campo magnético, pues, oscilante, este campo magnético, que va a variar o va a disminuir en función a la distancia, R. Entonces, si acá tenemos una persona que está transitando por debajo de una torre de alta tensión, ¿no? ¿Correcto? La intensidad del campo que va a percibir su cuerpo va a disminuir o en forma inversa a la distancia. Pero si alguien está muy cerca a la torre de alta tensión, entonces la intensidad del campo es mayor. En cuanto se van alejando, la intensidad del campo disminuye. ¿Y cuál es la propiedad del campo? ¿Qué hace el campo magnético? El campo magnético, ya hemos visto, que acelera las cargas eléctricas. Independientemente si las cargas eléctricas son positivas o negativas, el campo magnético las acelera. Significa entonces, si usted está muy cerca, su organismo, la sangre fluye y los electrones en la sangre van a ser acelerados y obviamente le va a producir la famosa jaqueca, dolor de cabeza, etc. Y esta ecuación que acabamos de deducir permitió utilizar entonces, o es utilizado por Faraday, que se llama principio de inducción. ¿Qué significa esto entonces? Que un ingeniero eléctrico, un técnico, no puede medir la corriente de alto amperaje con un multímetro o un multitester. Entonces, ¿qué utiliza? Entonces para eso se han construido lo que se conoce como la pinza amperimétrica.
Así, pinza amperimétrica. Y la pinza amperimétrica, ¿qué hace? Simplemente es un gancho, es como una tijera, ¿correcto? Pero esa tijera, pues, ¿qué hace? Solamente envuelve al alambre y te da la lectura del amperaje. Pero esta pinza amperimétrica utiliza este principio de inducción de Faraday, ¿se dan cuenta? O sea, ¿qué significa? Que la corriente que lleva a este alambre genera pues campo magnético, ¿no? Campo magnético. Entonces, en conclusión, en un alambre que lleva corriente, el campo magnético es un vector oscilante que está oscilando alrededor del alambre. Así, tangente a la trayectoria. Y esto nos va a servir para deducir la ecuación de Ampère. Y a esta línea de color rojo se le denomina línea de Ampère. En conclusión, un alambre cualesquiera en su forma rectilínea lleva corriente, induce campo magnético que está oscilando alrededor del alambre a una distancia R. Y esa magnitud o digamos la intensidad del campo varía en forma inversa a la distancia. Y todo esto es la constante proporcionalidad que acabamos de dar, ¿correcto? Y es la corriente. Ese vendría a ser la corriente producida por un alambre infinito. Recto infinito. Ya está. Ahora vamos a deducir campo de inducción magnética de un alambre de un hilo finito que lleva corriente. ¿Correcto? A ver. Vamos a suponer entonces un alambre de longitud finita, L, que lleva corriente. Necesitamos saber el campo de inducción producido por un alambre finito en un punto arbitrario. Si este es el sentido de la corriente, entonces según la dirección de digamos, la dirección del campo estaría saliendo. Output. ¿Correcto? A una distancia R. A una distancia R. Vamos a tomar una diferencial de corriente. ¿Así? Una diferencial de corriente que va a ser igual a I de L. Y esta diferencial de corriente me va a producir
una diferencial de campo. Vamos a poner este de acá, R mayúscula, y esto R minúscula. Vector, vector unitario en la dirección. Y este ángulo, vamos a ponerle teta. Ángulo entre el elemento de corriente. Elemento de corriente. Y el vector unitario que está dirigido hacia el punto, en el punto P, en el espacio donde vamos a medir la intensidad del campo. A partir de acá, a ver, para no hacer una mezcolanza, vamos a suponer, es decir, vamos a considerar así. Listo. Correcto. Vamos a poner, vamos a colocar este ángulo teta 1, este ángulo beta y este otro ángulo teta 2. Y este es el punto P donde queremos hallar campo. Y toda la distancia, la longitud del alambre es L. ¿Correcto? L. L. Y voy a suponer que este es X1 y este es X2. Y este de acá es R. Si este es X1 y este es R, entonces por Pitágoras, ustedes van a tener que esta hipotenusa será R cuadrado más X1 al cuadrado raíz. Y este otro R cuadrado más X2 al cuadrado raíz. Ya está. A ver. ¿Hasta ahí? ¿Se está entendiendo? Fácil, ¿no? Ya está. Esa es nuestra suposición. Hemos tomado un elemento de corriente y el elemento de corriente va a generar una contribución de una diferencial de campo de inducción en el punto P. Y este es un alambre de longitud L. Necesito hallar ese valor de campo de inducción. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir a nosotros hallar, por ejemplo, el campo de inducción de una bobina, de un embobinado, en el centro de la bobina, ¿no? Llámese de un toroide, de un solenoide, o de una bobina cuadrada, de una bobina rectangular, etc. Entonces,
El elemento de corriente es I por dl. Correcto. Vector de posición de P, del punto P. El vector de posición del punto P va a ser igual a R por el coseno de teta por I más R seno de teta J. Es decir, R por el vector unitario. Ecuación 2. De Biot y Sabat. ¿Qué me dice de Biot y Sabat? Que diferencial de inducción de campo es mu sub 0 por I sobre 4pi por el producto vectorial de el elemento de corriente que es IDL por sobre R cuadrado. Ahora, en el caso de la corriente que estamos tomando, hemos tomado a una distancia X. Así, X. Correcto. Entonces, IDL es I de X por el vector unitario I. I de X por I. Ecuación 3. ¿Correcto? Entonces, el diferencial de inducción de campo de inducción magnética es mu sub 0 por I sobre 4pi. dl es I de X por I, multiplicado vectorialmente por el vector unitario. Y este es coseno de teta por I más seno de teta por J. Así. En conclusión, esto sería mu sub 0 por I entre 4pi por I, por dx. El producto vectorial de I por I se hace 0, entonces quedaría seno de teta por el producto vectorial de I por J, que sería K. Así quedaría. Por lo tanto, el diferencial de campo de inducción va a ser mu sub 0 por I entre 4pi. ¿Cómo es esto? Seno de teta, diferencial de X entre R cuadrado, en la dirección K. Listo. Profesor, una Por eso pregunta. que en el caso, en este alambre que estamos analizando,
en este alambre, entonces yo coloco mi sistema de referencia así, ¿no? Este sería Z, o mejor dicho, vamos a poner K, este es I y este es J. Entonces el vector campo magnético está saliendo del plano de la pizarra hacia afuera, por eso la dirección K. Sí, díganme, ¿me dices a decir algo? Sí, profesor. En la ecuación 3 creo que era R por el vector unitario. Diferencial de vector longitud por R por el vector unitario. Claro, no, es claro, pero yo estoy reemplazando esta parte, ¿no? Esta parte. Esto es en general. Por eso que el vector unitario en la dirección, este vector unitario es en la dirección del radio vector, que vendría a ser este vector unitario entre el módulo, ¿no? O sea, el vector unitario es el vector, perdón, R entre su módulo. No, o sea, me refiero que en la ecuación que usted dio al principio, el Sí. diferencial de campo era diferencial de longitud por el vector posición, no por el ¿No era, vector unitario. no era vector unitario? No. Acá está, este es. Ah, sí, disculpe. Esta es la ecuación de Biot-Savart. Ahí está. Entonces, estamos utilizando el mismo concepto de vector unitario. En este caso, el vector unitario, mu, es es la, ¿cómo se llama? A ver, un ratito vamos a aclarar. Acá está. Este vector unitario es el vector, que viene todo a ser esto. R coseno de teta i más seno de teta j entre su módulo. Y su módulo es R nada más. R con el R se va, entonces el vector unitario es simplemente coseno de teta i más seno de teta j. Este de acá. Y eso es lo que hemos reemplazado en la ecuación, ¿no es cierto? Acá está, este. Este es mu. ¿Quedó claro? Entonces ahora sí multiplicamos vectorialmente I por I, el producto vectorial, no lo hemos anotado acá, vamos a poner ecuación 4. Y vectorialmente por I es igual a 0. Y vectorialmente por J es igual a K. Entonces quedaría solamente este vector. Es decir, la dirección del campo es la dirección del vector unitario K, en el eje Z. Ya está. Hemos llegado a esta ecuación. Entonces hay que homogeneizar por la ecuación. ¿No es cierto? Homogeneizamos. ¿Por qué? Porque acá hay una diferencial de X, ¿no? O sea, yo no puedo integrar una ecuación que no tenga las mismas variables. Correcto. Ya, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Win, 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 win. Ya. Entonces, nos vamos a la gráfica, ¿no? Acá está. Vamos a reproducirlo mejor acá. ¿Sí? ¿Qué más? Ahí está. Correcto. Entonces, nosotros hemos tomado este ángulo teta y este es X, elemento, desde el elemento de corriente a una distancia X.
Y este es R minúscula y este es R mayúscula. Entonces, geométricamente, vamos a poner acá, de la geometría. ¿Qué tenemos? Seno de teta. ¿A qué es igual seno de teta? Cateto opuesto sobre hipotenusa. De donde R va a ser igual a R entre seno. O que es lo mismo que decir R cosecante de teta. ¿Está bien o no? Ya, la otra función trigonométrica, ¿cuál sería? Cotangente de teta. ¿Cuánto vale la cotangente de teta? X sobre R. X sobre R. X entre R. Como estoy tomando al otro lado, sería menos. ¿Sí o no? Y de acá despejan ustedes X. Menos R cotangente de teta. Y de la ecuación 2, diferenciamos X respecto a teta. Va a ser menos R por la diferencial de la cotangente. ¿Cuánto es? ¿Se acuerdan o no? Menos cosecante cuadrado. Menos cosecante cuadrado. Diferencial de teta. Entonces, este queda como cosecante por diferencial de teta. Ahí está. En conclusión, diferencial de X quedaría como R cosecante cuadrado de teta por diferencial de teta. Ya está. Ahora sí podemos reemplazar en la ecuación 4. Bueno, le hemos puesto 4. Ya importa. A ver. Entonces acá, este es mu sub 0 por i entre 4pi. El seno lo dejamos. Diferencial de X va a ser R cosecante cuadrado por diferencial de teta. Entre R cuadrado de la ecuación 1, R cuadrado será pues R cuadrado entre cosecante al cuadrado de teta. Ah, no, por cosecante. ¿Correcto? Cosecante cuadrado. ¿Está bien o no? Ya está. Estos términos se van, esto se va, me queda un R. Entonces este quedaría como mu sub 0 por i entre 4pi entre R por seno de teta diferencial de teta. Ya está. Y en la dirección K. En conclusión, diferencial de campo de inducción magnética va a ser igual a mu sub 0 por sobre 4pi R seno de teta diferencial de teta K. Tesla. Ese sería entonces, matemáticamente hablando, campo infinitesimal. Y nosotros lo llamamos diferencial de campo. Los matemáticos son más exquisitos. Ellos hablan, cuando hablan de derivada, de un diferencial, ellos no dicen, es infinitesimal. Ya.
Después dicen, no, es que el límite de esa sumatoria es la integral. Ya. ¿Quién inventó la integral? ¿Se acuerdan? A ver. Hasta acá hemos llegado. Ahora sí hay que integrar, pues. Entonces el campo resultante va a ser igual, en el punto P, va a ser igual a esta integral. Sobre 4pi r, integral del seno de teta. Desde teta 1 hasta teta 2. Diferencial de teta. ¿Cuánto vale la integral del seno? Menos coseno. De teta 1 a teta 2. Ya está. Y ahora vamos a obtener el campo en el punto P va a ser igual a mu sub 0 por i entre 4pi r coseno de teta 1 menos coseno de teta 2. Ahí está. Por K. Tesla. Esta es una deducción. Una. Ahora, si ustedes van al ángulo, observen acá, coseno de teta 2, coseno de teta 2, ¿a qué es igual? Coseno de beta, ¿sí o no? Matemáticos. ¿Está bien o no? Menos coseno de beta. Perdón, menos coseno de beta, ¿no? Así. Correcto. Entonces reemplazamos en la ecuación 7, tenemos otra expresión. Mu sub 0 por i entre 4pi r, coseno de teta 1 más coseno de beta. Por K. Tesla. Hasta ahí tienen dos expresiones. Ahora vamos con la tercera. ¿Cuál sería? A ver. Observen acá. Mu sub 0 por i entre 4pi r, paréntesis. ¿Cuánto vale coseno de teta 1? Entonces nos vamos acá. Ahí está. Coseno de teta 1 sería pues cateto adyacente entre hipotenusa. Correcto. X1 entre la raíz de r cuadrado más x1 al cuadrado. Así. Más x2 entre r cuadrado más x2 al cuadrado. En la dirección K, Tesla. Ahí está. Tienen tres expresiones diferentes, no, son similares, mejor dicho, que ustedes pueden aplicar. ¿Cuándo? Cuando ahorita vamos a ver un ejemplo. A ver. Si han captado la idea, van a resolver el siguiente ejemplo. Ejemplo.
calcular el campo de inducción y dirección. Debido al embobinado. ¿Y cuál es la bobina? Ahí está. Esta es una bobina que lleva corriente. Así. Corriente I. Y vamos a suponer que tiene longitud L. Longitud L. A ver. Alguien me dice cuánto vale el campo. Fíjense, este es el sentido de la corriente. Significa que entonces que el campo de inducción magnética está en el centro. Está saliendo. Este sería el output. Entonces necesito hallar el campo de inducción saliente. Así. Colocamos nuestros ejes coordenados y vectores unitarios y JK. Este vector K es como si estaría saliendo, ¿no? del plano. Y por acá estaría X y por acá estaría Y. ¿Se entiende o no? Ya, listo. A ver, ¿alguien me dice cuánto vale? ¿Se han entendido? ¿Matemáticos? A ver, observen, Solución. El campo en este punto, el campo vamos a poner en el punto P, va a ser igual al campo producido por el alambre 1. Vamos a poner el alambre 1, alambre 2, alambre 3, alambre 4. Más el alambre 2, más el alambre 3, más el alambre 4. ¿O no? Y todos van a tener la misma magnitud, entonces será pues 4 veces el campo debido al alambre 1, por ejemplo. ¿Sí o no, jóvenes? ¿Ya está? Entonces voy a hallar el campo debido al alambre 1. Para no volver a graficar, ahí nomás lo grafico. ¿Están viendo, chicos? Sí, ¿Se entiende profe. o no? Ya está. ¿Qué ángulo o cuánto vale este ángulo? 45. 45. Pi cuartos. Pi cuartos. Entonces, para hallar el campo debido al alambre 1, acá en este punto, si hacemos esto, prolongamos, tienen dos opciones, ¿no? Por ejemplo, en este caso, conozco este ángulo, correcto. Teta 1, beta. Si conozco esos ángulos, entonces utilizo, ahí está, ecuación 8, ¿sí o no? ¿Está bien, no?
chicos? Sí, profesor, sí. Coseno, a ver, según la ecuación 8, el campo de inducción en el punto P va a ser mu sub 0 por I entre 4pi R. Coseno de teta 1 más coseno de beta. En la dirección K Tesla. Ahí está. Entonces para mí va a ser teta 1, pi cuartos, y beta va a ser pi cuartos, ¿sí o no? En conclusión sería así. 4pi R, coseno de pi cuartos más coseno de pi cuartos sería 2 veces, ¿no es cierto? ¿O no? Sí, profesor. Ya está. En la dirección K Tesla. Pero R, ¿qué viene a ser? R. R, para nuestra concepción matemática, viene a ser la distancia del alambre que lleva corriente hacia el punto que estamos midiendo. La intensidad del campo. Entonces acá, R sería esto, pues. ¿Sí o no? Entonces, R es esto. ¿Cuánto vale? L L medio. medios. L medios. Entonces, ¿qué tendríamos acá así? 4pi mu sub 0 por L. Ah, perdón. L va abajo. ¿Dónde estábamos? Acá, 4 entre 2 quedaría 2. 2 pi L. Ahora sí, ¿no? Por 2 coseno de pi cuartos. ¿Cuánto es coseno de pi cuartos? Raíz de 2 sobre 93. 2, ¿no? ¿Correcto? Sí, profesor, está bien. Simplemente raíz de 2. Ya está. Este es el campo 1. Campo 1. Y como me dicen que es 4 veces, por lo tanto, el campo total, debido a los 4 alambres, es 4 veces B1. K Tesla. Entonces tendría que ser 4 por todo esto, pues. Mu sub 0 por I entre 2 pi L. Raíz de 2 en la dirección K Tesla. Correcto. Siempre es bueno, perdón, este 4, ¿de dónde lo he eliminado 4? Ah, con L, ¿no? Entonces, para que ustedes expresen y utilicen como se dice, la constante, hay que expresar de esta manera. Arriba, abajo multiplico por 2 y arriba por 2. ¿Correcto? Entonces me quedaría así. Mu sub 0 sobre 4pi. Y acá quedaría 8 veces I raíz de 2 entre L. Por la dirección y las unidades. Ahí está. Esta es la intensidad del campo debido a una bobina cuadrada. Y si estamos hablando de una sola, ¿cómo se dice? De una sola espira. Bobina de una sola espira. Y si tenemos n espiras, o sea, un embobinado, vendría a ser n multiplicado por n, mu sub 0 sobre 4pi, 8 veces I raíz de 2 entre L, en la dirección K Tesla. Ecuación 5, ecuación 6. ¿Correcto? Este es entonces para un embobinado, bobina de n espiras o n enrollamiento. Ahí está.
¿Se entendió, jóvenes? Fácil, ¿no? A ver, veamos otro ejemplo si se ha entendido. Y si no, ya fuimos. A ver. Ejemplo 2. Calcular el campo magnético de inducción en el eje de simetría. Eje de simetría. Bueno, acá vamos a hacer un ejemplo con el eje de simetría. ¿Correcto? Y para el caso de un alambre que está fuera de su eje de simetría. Este es un alambre que lleva corriente I. Este vamos a poner caso I fuera de su eje de simetría. Conozco teta 1 y conozco teta 2. Entonces, ¿cuánto vale el campo en el punto P? Suponiendo que este es un alambre de longitud L. Ese es uno. Ejemplo 3. A ver, vayan calculando cuánto vale el campo en el punto P. Obviamente,
esta distancia vamos a suponer que es R. ¿Correcto? A ver, ese es uno. Y el otro sería lo siguiente. Calcular el campo de inducción magnética en el punto P. Para el embobinado siguiente. Ahí está. Vamos a suponer que esta es una bobina en forma de un hexágono, ¿no? No es perfecto, pero ya ustedes están suponiendo. A ver, ¿cuánto vale el campo en el punto P? Y en el caso anterior. A ver, ¿cuánto vale el campo en el punto P en este caso? ¿Ya lo dedujeron? Fíjense que en este caso pueden utilizar dos formas, ¿no? O mejor dicho, tienen estas tres expresiones que hemos deducido. Esta de acá. Entonces tienen que asociar en cuál es la más apropiada. Por ejemplo, en la ecuación 7 me dice coseno de teta 1 menos coseno de teta 2. ¿Qué significa eso? Que yo conozco el ángulo teta 1 y conozco el ángulo teta 2. Si voy ahí, me dirijo a esta ecuación, ¿ves? Teta 1, si me dan como dato, bien. Si no, por ejemplo, teta 2, ¿cuánto valdría en este caso? Chicos, pi medio, ¿sí o no? Entonces puedo utilizar eso. La otra expresión que pueden utilizar, ¿cuál sería? Que puede ser también la válida, la ecuación 8 y también la ecuación 9. En la ecuación 9, x1 conozco, pero x2 no. X1 vendría a ser ¿cuál? L, ¿sí o no? ¿Están entendiendo o no? Ya está. Entonces, es importante que sepan utilizar cualquiera de esas ecuaciones. Es válido. Correcto, entonces aprovechemos de una vez. Utilizando la ecuación, en función del ángulo sería así. 4πr coseno de teta 1 menos coseno de pi medios. Así.
Entonces sería así, mu sub 0 por i entre 4 pi r. Y coseno de teta 1, ¿cuál sería? Cateto adyacente entre hipotenusa. Así. ¿Correcto? Entonces sería L entre R cuadrado más L cuadrado raíz. En la dirección K, Tesla. Ahí está. Así sería. Correcto. ¿Está bien, jóvenes? ¿Se entendió o no? Chicos, Sí, profe, está claro. despierten. Mucho frío. En este caso, ¿cómo sería? A ver, ¿cuánto vale el campo en el punto P? Primero vendría a ser la sumatoria de cada uno de ellos, ¿sí o no? ¿Cuántos alambres tengo? 1, 2, 3, 4, 5. 6 veces el campo, voy a suponer que este es el alambre 1. ¿Está bien? Ahora necesito hallar el campo debido a 1. Y esto va a ser mu sub 0 por i entre 4 pi r. Fíjense que acá, para no estar volviendo a dibujar, acá nomás lo dibujamos. Ahí está. ¿Cuál lo utilizo? Puedo utilizar, conozco este ángulo. Esto vale L. ¿Están viendo o no? 60, ¿vale? Y este es R, ¿no es cierto? Ya está. Entonces sería, por eso pues, ¿qué expresión? Si conocemos estos dos ángulos internos, estamos hablando así, ¿no? Coseno de pi tercios más, es 60, ¿no es cierto? Más Sí, sí. coseno de pi tercios sería 2 veces coseno de pi tercios. Para no estar redundando. ¿Está ahí? ¿Está bien? Sí, profesor. Ok. Entonces acá sería por la dirección K, Tesla. Ecuación 2. ¿Ya está? ¿Nada más? ¿Y R cuánto vale? Si este vale L, ¿esto cuánto vale? L raíz de 3 medios. L raíz de 3 medios. Ya está. ¿No es cierto? Son ustedes expertos en la materia. Y eso es todo. Entonces hay que reemplazar en la ecuación 2 y obtenemos que B1 es mu sub 0 por I entre 4 pi r 2 veces coseno de pi tercios. Y este R reemplazamos con L raíz de 3 sobre 2. Siempre hay que preservar esto. No lo eliminen. Porque ese tiene un valor, ¿no? Es una constante. Entonces quedaría en el otro lado. Este 2 multiplica arriba, quedaría 4. 4 entre L raíz de 3. Coseno de pi tercios lo pueden dejar así. ¿Cuánto sale coseno de pi tercios? 1 medio. 1 medio. ¿Estás seguro, no? Listo. Ese sería el campo debido a un alambre, a un segmento. B1 que hemos puesto, ¿no? De uno de los lados. Entonces, como todos van a contribuir a esta sumatoria, entonces ya no necesitamos hallar uno por uno. Por lo tanto, el campo resultante en el punto P es 6 veces B1. Hay que multiplicar esto.
6 por mu sub 0 sobre 4pi. Por i, acá se puede eliminar, quedaría 2 entre L raíz de 3. En la dirección K, Tesla. Ya está. Ahí está. Esto siempre y cuando este es para una bobina. O sea, ustedes tienen un embobinado de n espiras. En este caso, de una sola espira. Una espira. Si tuvieran n espiras, ya saben que hay que multiplicar solamente por n. Para n espiras. Las bobinas siempre no son solamente un enrollamiento, ¿no? Puede haber de n enrollamientos. Bien. Vamos a tomar asistencia antes que se nos vaya la hora. Alarco Miranda. ¿Se encuentra? Presente, profesor. Ok. Araujo. ¿Se encuentra Araujo? Atalaya. Presente, profesor. Ok. Bardales. Presente, Guardales. Barrantes. Barrantes presente. Ok. Bautista. Presente, profesor. Ok. Bendezú. Presente. Verdejo. Presente. Calderón. Presente. Ok. Calupe. Presente. Chambi. Presente. Charriarse. Presente, profesor. Ok. Flores. Presente, profesor. Ok. Florian. ¿Se Presente. encuentra Florian? González. González, presente, profesor. Guillermo. Guamaní. Comandi presente, profesor. Machaca. Machaca Felipe. Martínez. Narvarte. Osís. Presente, profesor. Ok, Pacheco. Ok, Poma. ¿Se encuentra Poma? Presente, profesor. Ok, Quispe Jara. Quispe Jara no está. Quispe Nestares. Presente, profesor. Ok, Quispe Toscano. Presente, profe. Ok, Ramírez Mendizábal. Se encuentra Ramírez Mendizábal. Rodríguez Huanca. Presente, profesor. Ok, Rojas Yáñez. No está. Santa María. Turriarte. Presente, profesor. Bien, Valdivia, Delgado. Valdivia Delgado, presente, profesor. Valdivia Llana. Presente, profesor. Ok, Valentín Barreto. Presente, profesor. Ok, Vicaña. Mendoza, no está. Yanchalupa. Presente, profesor. Bien. Alguien que no le haya llamado. A ver, ¿quiénes están con falta? Araujo está, por si acaso en el chat. ¿Podría verificarlo, por favor? No está. Machaca Felipe. ¿Se encuentra? No está. Martínez. No está. Narvarte. No está. Quispe Jara. No está. Rojas Yáñez. No está. Santa María. No está. Picaña. Tampoco. Viejo, vamos a guardar. Listo.
Entonces, continuamos. Hasta ahora hemos hecho entonces cálculo de acuerdo a Biot y Sabat de, digamos, de embobinados. Primero de un alambre recto, finito, infinito y luego finito. Y a partir de la ecuación del cálculo de campo de inducción magnética de alambres finitos, podemos hallar campo dentro de una bobina, cualesquiera su forma. Puede ser cuadrada, rectangular, hexagonal, etc. Ahora vamos a ver de embobinados, que vendría a ser el solenoide, luego el toroide. Vamos a, antes de entender lo que es el campo de un solenoide, vamos a calcular campo de inducción magnética de una bobina circular. Bobina circular. Vamos a suponer que esta es nuestra bobina. ¿Correcto? Necesitamos calcular el campo de inducción debido a un alambre de una bobina circular que lleva corriente. Vamos a suponer que esta es la dirección X, la dirección Y. Y esta es una bobina que lleva corriente I. Radio de la bobina R. Correcto. Entonces vamos a tomar un elemento de corriente. María. No, me está pegando. Me está pegando. Es que cumpleaños de sordo, cállate. No. Con razón que el perro quiere que le pague. ¡Ya! ¡Ya, una más mierda! A ver, esos chicos, por favor, apaguen su micrófono o lo voy a bloquear. Tengan cuidado con su micrófono abierto, ¿ah? Pueden estar hablando cualquier barbaridad y se está grabando. A ver, repito. Repeat after me. ¿Dónde estábamos? Ya me perdía. Vamos a hallar entonces vamos a hallar el campo de inducción magnética de una bobina en forma de circular, ¿correcto? Entonces estamos tomando una diferencial de corriente o elemento de corriente. Así. Elemento de corriente. I por DL. DL es pues todo este arco, ¿no? Esto, diferencial de arco. Esta diferencial de corriente o corriente elemental va a generar una diferencial de campo de inducción magnética. Diferencial de campo de inducción magnética. Y si nosotros descomponemos, vamos a tener dos componentes. Una en la dirección X, que va a ser la diferencial de campo de inducción en la componente X, y este vendría a ser la componente Y.
Si esto es el ángulo teta, esto también será teta. Z. Estamos considerando entonces la de campo de inducción magnética en un punto P, a una distancia X en el eje X. Ya está. ¿Correcto? Entonces, siempre tiene que partir del concepto. El concepto nos dice que la diferencia de Biot y Sabat. Y después vamos a ver ya en el siguiente tema con ley de Ampère. Biot-Savart que dice que la diferencial de campo de inducción magnética es proporcional a esta constante, mu sub 0 i, por diferencial de L por R unitario entre R cuadrado. Ecuación 1. Si ustedes sacan el módulo, la magnitud será mu sub 0 i entre 4pi, el módulo de L quedará módulo de L entre R cuadrado R cuadrado. Y R cuadrado viene a ser esto. Viene a ser igual a R cuadrado más X cuadrado. ¿No es cierto? ¿Qué más? Y ya está. Hay que integrar, pues. Ah, pero acá nos falta. Ese es diferencial de B. Entonces, el diferencial de B viene a ser diferencial de BX más diferencial de BY. O diferencial de X por Y más diferencial de BY por J. Fíjense que la diferencial de BY se hace 0 por simetría. ¿Por qué por simetría? Porque voy a tomar en el otro lado a la misma distancia otro diferencial de corriente y ese tiene otra contribución. Se elimina, me queda solamente este dBx. Entonces, la componente dBx va a ser la magnitud de B por el coseno de teta. ¿Coseno? No, sería seno. Seno de teta. Ecuación número 4. Por lo tanto, la componente X del campo magnético va a ser igual a dB, este dB. Y ese dB acabamos de hallar en la ecuación 2. Mu sub 0 por I sobre 4pi R diferencial de L entre R cuadrado más X cuadrado por seno. Y el seno de teta de la figura va a ser igual al cateto opuesto, que sería R, entre la hipotenusa, que es R cuadrado más R cuadrado a la 1/2. Ordenando esto tendríamos así. Este R con este R se va a ir. Mu sub 0 sobre 4pi entre R cuadrado más X cuadrado a la 3/2 por diferencial de L. Ahí quedaría. Ahí está. Entonces, diferencial de B de X
va a ser mu sub 0 por i entre 4pi r cuadrado más x cuadrado a la 3 medios diferencial de L. Integramos y obtenemos la componente x del campo magnético en la dirección I, Tesla. Y este es de 0 a 2πr. Por lo tanto, el campo de inducción a una distancia x en el eje x va a ser igual a mu sub 0 por i entre 4pi. En el numerador quedaría así, 2πr, y en el denominador r cuadrado más x cuadrado a la 3 medios en la dirección i, teslas. Ahí está. Ese es el campo, debido a un anillo, de una bobina. Una bobina. Si ustedes tienen n bobinas, o sea, n enrollamientos, el campo será n veces mu sub 0 por i entre 4pi, 2πr entre r cuadrado más x cuadrado a la 3 medios, en la dirección i, Tesla. Ahí está. Campo de inducción debido a un anillo. O, como se dice, embobinado circular. Ojo, ese es en su eje. Entonces, si eso es esta es la bobina que lleva corriente I, independientemente si este es entonces las líneas de campo en el interior de la bobina circulan así. Van circulando. Y este viene a ser el flujo magnético. Si en vez de tener uno, tienen ustedes n espiras, ¿correcto? Entonces se generará en su interior. ¿Dónde será el campo máximo? Es decir, ¿en qué punto de su eje de simetría el campo será máximo? Correcto. Ahora, nos quedan 10 minutos. Tengo laboratorio. Vamos a calcular campo de inducción de un solenoide. Entonces, un solenoide no es más que un enrollamiento. Ustedes tienen ahí su material de clase para que lo descarguen y lo impriman. O lo pueden utilizar también para... Ahí está. Ese es el solenoide. En un solenoide, ¿qué viene a ser? Simplemente es un embobinado. ¿Se dan cuenta?
Entonces el campo, si ustedes están viendo en la figura, no sé si se logra ver la figura, en el interior de la bobina, el campo se colima. ¿Qué significa? Que se apretujan, se unen en el centro. Entonces la intensidad del campo va a ser mayor en el centro de la bobina. Entonces necesitamos calcular el campo magnético. A ver, ¿cómo calcularían el campo magnético? No vayan a pensar de que este es de una espira, fíjense, de una espira. Y ustedes dicen, no, multiplico por n y ya está n espiras. No, es muy diferente. Eso no es solenoide. El solenoide es este que están viendo ustedes. Se ha lajeado mi... Se ha lajeado. Ya, listo. Observen, ¿ah? Quiero hallar el campo en el centro de la bobina. Entonces ustedes van a calcular. Ya saben que la práctica calificada viene hasta este tema. Así es que, a ver. Observen acá, jóvenes. Este es el comportamiento del campo en función de R. En el centro de la bobina, o sea, del solenoide, en este centro, la intensidad es máxima. B máximo. Y eso vale mu sub 0 por I por N. Y en los extremos de la bobina es la mitad. Es decir, 1/2 de mu sub 0 por I por N. 1/2 de mu sub 0 por I por N. Donde N se conoce como densidad de espiras, densidad de enrollamiento, o densidad de espiras. N es igual a N entre L. Entonces el campo de inducción en el centro de un solenoide es igual a mu sub 0 por I por N entre L. Tesla. Ahí está. Ese es el campo de un solenoide. Y un solenoide no es más que que ustedes agarren un alambre esmaltado, vamos a poner así, alambre esmaltado, pero no se les vaya a ocurrir hacer algo esmaltado porque se pueden electrocutar. Agarran un alambre esmaltado y agarran un lápiz. El lápiz de... a propósito del lápiz. Agarran un lapicero y enrollan, ¿no? Así. Ya está. Y lo sacan el lápiz. Entonces, el lapicero, entonces, ¿qué tendrían? Un enrollamiento. Este es un solenoide. ¿Qué significa entonces? Que, digamos, Faraday hizo un experimento, que ahorita a la siguiente clase corresponde ya a la inducción de Faraday, y colocó 2 bobinas. Ahorita vamos a terminar, por favor, tengo laboratorio. Un segundo más y
Vamos a suponer así. Ojo, ¿ah? Ojo, nariz y pestaña. Tengo una bobina y otra bobina. De distinto radio. Este radio A, radio B, separados una distancia D. Esta lleva corriente I. ¿Cuánto vale el campo de inducción en B? ¿Ah? Pregunta para el examen. Entonces, ¿cómo llegaron a deducir esto? Experimentalmente sí se da. Entonces, esta bobina estaba conectado a un foquito. A un foquito. Entonces, cuando pasaba corriente por es decir, el switch, se cerraba el switch, pasaba corriente y automáticamente aparece el campo magnético. Campo de inducción magnética. Así es. Y esas líneas del campo de inducción magnético, el magnético, induce una corriente acá. Por eso se llama corriente de inducción. ¿Se dan cuenta? A este flujo se le conoce como flujo envolvente. Flujo envolvente. Y ese es el principio justamente del famoso transformador. Entonces, el transformador que ustedes utilizan en su laptop o en su celular, lo que quieran, no es más que funciona debido al principio de inducción de Faraday. Ahí está. Este de acá vendría a ser la bobina primaria. Voltaje primario. Y esto de acá es la bobina secundaria. Voltaje secundario. Acá hay número de enrollamientos primario y acá hay número de enrollamientos secundario. Entonces, cuando yo conecto a mi fuente, tengo la llave abierta, no pasa nada. Cierro la llave, pasa la corriente primaria y se va a inducir la corriente secundaria, se va a inducir el voltaje secundario. ¿Dónde? En el embobinado secundario. Entonces obedece acá al principio de inducción de Faraday, que va a ser la siguiente sesión. Mis jóvenes, nos quedamos acá. Tengo laboratorio. Cuídense, jóvenes. Entonces, ya saben. Profesor. Hay una tarea que está les envía su correo, también está en el aula virtual. Dime. Sí, profesor. ¿Podría subir las 2 últimas clases a un virtual, por favor? Ya, ahora lo subo, no se preocupen. Okay. Profesor, una pregunta. ¿Hasta qué tema va a venir en la próxima práctica calificada? Hasta acá. Ok, profesor. Hasta lo que hemos acá. ¿Desde dónde viene? Del circuito de corriente directa. Ok, profesor. Ya, listo, nos vemos.